Regresa el Foro Internacional de Televisión Metamorfosis a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, luego de una pausa por la pandemia de COVID-19. Para esta edición, el foro aborda el tema Misión Salud, Narrativa Audiovisual y Salud Pública, donde participaron la periodista feminista Daniela Mendoza, Emilio Sánchez Carlos, director general de la agencia de noticias EFE, Genaro Villamil Rodríguez, director del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano, y el periodista por la UNAM Rafael Cabrera Hernández. En la grabación del programa Fact-Checking, Inmunización frente a la infodemia, tema que buscará socializar la veracidad de la información que hoy en día, con la gran cantidad de medios y plataformas de información, surge la necesidad de dar fe de los dichos, especialmente en estos tiempos de pandemia. Es evidente que la cantidad de desinformación a la que estamos expuestos tiene totalmente paralelo por lo que nos está sucediendo en el tema de la propagación del virus. El problema con la desinformación es que ni siquiera, estando dentro de casa, estamos seguros. Porque justamente nos llega la información desde cualquier rincón, desde el momento mismo en que la necesidad por saber, la necesidad por conocer, por tener claro qué es lo que está sucediendo. En el primer programa de Metamorfosis que se realiza en el foro de la Expo Guadalajara, el director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, Genaro Villamil, se refirió a la infodemia como la consecuencia natural de la libertad de información y expresión que obliga a ser más críticos con los contenidos, sobre todo en Facebook y WhatsApp, ya que de no hacerlo ocurrirían efectos negativos en las personas. El consumo de estas plataformas se quintuplicó durante el encierro, porque esto obligó a que la gente estuviera en un periodo de ansiedad tremenda. Y yo creo que, yo ahí dije, ahí está la definición del fenómeno, es un fenómeno infodémico, una enfermedad de las emociones, como dice la profesora, una enfermedad de las emociones que genera actitudes de mucha intolerancia y de mucha violencia, incluso social y emocional, derivada justamente de la desinformación. Rafael Cabrera, periodista por la UNAM, agradeció que la Organización de las Naciones Unidas creara un área de informática donde se lograra obtener contenido auténtico de la pandemia. Dicha información serviría como referente para periodistas que contrarrestan la falsa información de las plataformas digitales. Facebook, WhatsApp principalmente, creo que fueron como las zonas donde más estuvieron difundiendo este tipo de noticias absolutamente falsas o a veces parciales o sacadas de contexto, ¿no? Por ejemplo, había mucho estos limpiadores, Lysol, todo eso, ¿no? Por no decir marcas, que pues venía, que sí estaba probado contra el coronavirus, ¿no? Antes de que existiera la COVID-19, pero el coronavirus ya existía, es una familia de virus y que ha estado en el mundo ya desde hace mucho tiempo. Entonces la gente decía, ya ven, esto es un invento, lo crearon, ¿no? Todo este tipo de conspiración, y era de, no, a ver, ya existe, simplemente no lo conocíamos porque no era un virus con el que estuviéramos relacionados. Emilio Sánchez, director general de la Gerencia de Noticias EFE México y quien se ha colocado con la Universidad de Guadalajara, destacó que la pandemia de la desinformación y manipulación puede ser muy dañina y por ello se debe trabajar con la verdad para la mejora de la sociedad. A mí me gustaría destacar que tenemos que tener en cuenta que toda esta desinformación está desencadenando unos problemas que atañan a los sistemas democráticos, a la responsabilidad social. La capacidad de manipulación hoy es mayor que nunca antes en la historia y realmente creo que esto es lo que nos debe de preocupar. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, Pablo Toledo López, Señal Informativa.